Alan Ladd, el héroe atípico del western clásico. ¿Sabías que Alan Ladd, el héroe bajito del western, reinventó el género con su mirada intensa y voz de seda? Desde el icónico Shane hasta joyas olvidadas como Whispering Smith, sus películas no solo conquistaron la pantalla, sino también el corazón de los fans. ¿Cómo logró este actor de 1,68 convertirse en gigante del oeste? En este vídeo desenterramos sus 7 mejores westerns, secretos de filmación y el truco de Hollywood para hacerlo lucir más alto. ¿Listo para cabalgar con el legendario Alan Ladd? No te pierdas ni un segundo y cuéntanos al final si coincidimos con tu favorita. Empezamos a continuación. Nacido el 3 de septiembre de 1913 en Hot Springs, Arkansas, Alan Ladd se convirtió en uno de los rostros más intrigantes del western hollywoodiense, a pesar de un comienzo lleno de adversidades. Hijo de un contable que falleció cuando él era niño y de una madre que se volvió a casar, Ladd creció en la pobreza. Su estatura, solo 1,68, lo hacía un candidato poco obvio para papeles de vaquero, pero su carisma y voz serena lo catapultaron como un icono del género. Su vida personal tuvo claroscuros. Se casó 2 veces, primero con Mitch Harrold, con quien tuvo 2 hijos, y luego con su agente, Sue Carroll, con quien adoptó una hija y tuvo un hijo, el famoso productor Alan Ladd Jr. La tragedia lo persiguió. Su hijo David se suicidó en 1962, un golpe del que nunca se recuperó del todo. Aunque trabajó en múltiples géneros, fueron sus westerns lo que lo inmortalizaron. Su papel más legendario fue Shane, en 1953, dirigida por Josh Stevens. Con esa chaqueta de ante y mirada melancólica, Ladd encarnó al pistolero solitario que defendía a los indefensos, un arquetipo que redefinió el género. Stevens eligió el color de su vestuario para contrastar con el paisaje y la chaqueta acabó en el Museo Smithsoniano. Pero antes de Shane ya había dejado huella en Whispering Smith del año 1948, de la que hablaremos, uno de los primeros westerns en explorar la psicología del héroe, y en The Iron Mistress, del año 1952, donde dio vida al histórico Jim Bowie, mezclando historia y leyenda con su estilo estoico. ¿Sabías que era un jinete consumado pese a su complexión delgada y que realizaba la mayoría de sus acrobacias a caballo en las películas? Su voz suave pero cargada de autoridad y su habilidad para transmitir vulnerabilidad lo diferenciaron de los héroes rudos de la época. Los estudios usaban trucos de cámara y botas con tacón alto para compensar su estatura, pero su presencia en pantalla era innegable. Alan Ladd falleció el 29 de enero de 1964 a los 50 años por una sobredosis de alcohol y sedantes. Trágico final para una estrella que luchó contra la depresión. Aunque su legado en el western a veces se eclipsa ante nombres como Wayne o Eastwood, Ladd aportó una profundidad emocional única al género. Sus películas, hoy clásicos atemporales, siguen recordándonos que los héroes más memorables no siempre son los más altos, sino los que dejan huella en el alma. Y así vamos a elegir sus 7 mejores westerns, como siempre, apoyándonos en la clasificación del IMDb, pero también siguiendo nuestro criterio y corazón. Y empezamos ya. En el número 7 de nuestros mejores westerns de Alan Ladd tenemos Saskatchewan, del año 1954, una joya que mezcla el western clásico con el drama histórico. Ladd interpreta a O'Rourke, un oficial que protege a refugiados Sioux tras la batalla de Little Bill Horn, mientras lidia con traiciones y tensiones raciales. Shelley Winters, su coprotagonista, casi rechazó el papel por desconfiar del género western, hasta que supo que Ladd era la estrella. La película fue un experimento atrevido, combinó el formato de Monty, es decir, westerns de la policía montada, de los que si estáis interesados quizás hagamos un especial, con el western tradicional, algo poco común en Hollywood. El rodaje además enfrentó climas extremos, nevadas repentinas y vientos heladas, que Ladd soportó sin dobles, mostrando su resistencia física. Aunque menos recordada que Shane, Saskatchewan destaca por su enfoque en conflictos étnicos y la humanidad de Ladd lejos del pistolero solitario. Un final emotivo y escenas de acción a caballo la convierten en un must para fans del género. En el número 6 nos adentramos en La Gran Tierra, de Big Land, una historia que cambia balas por ideales. Rodada en el año 1957, aquí Ladd no persigue villanos, sino un sueño: transformar un leído rincón de Texas en un próspero pueblo ganadero. El obstáculo, la codicia de especuladores y la desconfianza de los locales. El film adapta la novela The Big Land de Frank Gruber, pero Ladd exigió modificar el guión para incluir más escenas de acción.
Sin pistolas el público no vendrá, advirtió al estudio. Virginia Mayo, su compañera de reparto, reveló en una entrevista que Ladd era un maestro de la improvisación, ya que en una escena de diálogo tenso se inventó un monólogo sobre el clima para relajar al equipo. La película fue una de las primeras producidas por Howard Productions, la compañía de Ladd, que priorizaba mensajes de unidad frente al típico individualismo del western. Rodada en los desiertos de Arizona, el equipo sufrió tormentas de arena que borraban marcas de cámara y tuvieron que rodar con mucha paciencia. Pese a ello, Ladd insistió en hacer sus escenas a caballo, sin dobles, incluso con vientos de 50 km por hora. Un detalle irónico, el póster promocional, como podéis ver por aquí, mostraba a Ladd con un rifle humeante, pero en la trama solo dispara una vez. Hollywood y su marketing, nunca cambies. Aunque menos taquillera que Shame, La Gran Tierra brilló por su humanismo atemporal y la intensidad silenciosa de Ladd, recordándonos que los héroes no siempre ganan batallas, pero sí inspiran cambios. En el quinto puesto llegamos a Tambores de Guerra, Drum Beat, del año 1954, un film basado en hechos reales, el sangriento conflicto entre colonos y la tribu Modoc en 1872. Ladd interpreta a McKay, un enviado del gobierno que busca la paz, pero se topa con la ferocidad de Captain Jack, Charles Bronson, en su primer papel relevante. Alan Ladd también fue productor de la película, apostando por un guión que humanizaba a ambos bandos. Incluso consultó a historiadores para retratar con respeto a los Modoc. El actor se lesionó una costilla durante una escena de lucha con Bronson, pero ocultó el dolor para no retrasar el rodaje. Si Captain Jack no me mata, un esguince no lo hará, bromeó. El estudio quería que el personaje de Ladd tuviera un romance épico, pero él insistió en priorizar el drama histórico. Esto no es Shane, es historia viva. Las escenas de batalla se filmaron en Oregón, cerca de los verdaderos escenarios de la guerra Modoc, usando accesorios auténticos prestados por museos locales. Bronson, como hemos dicho a un desconocido, impresionó tanto a Ladd que éste lo recomendó para futuros papeles, y fue el inicio de una leyenda. El vestuario de los Modoc fue diseñado con ayuda de descendientes de la tribu, un gesto muy poco común en el Hollywood de los años 50. Aunque criticada por su ritmo pausado, Tambores de Guerra destaca por su ambición documental y la actuación contenida de Ladd, más político que pistolero, un western que desafía estereotipos y honra a quienes lucharon con palabras antes que balas. En el número 4 entramos en Arizona, prisión federal, de Badlanders, del año 1958, un híbrido audaz entre western y thriller de atracos. Ladd interpreta a Van Hoek, un ex convicto que junto a un cowboy interpretado por Ernest Borgnine busca venganza y oro robado. La trama, ambientada en 1898, mezcla lealtad, traición y dinamita. Es un remake en clave western de La jungla de asfalto, del año 1950, pero cambiando la ciudad por el desierto de Arizona. ¿Sabías que el guionista Niven Bush, de Duelo al Sol, lo adaptó en solo 3 semanas? Ladd y Borgnine formaron un dúo inesperado durante el rodaje. Borgnine enseñó a Ladd a tallar madera para relajarse entre tomas y hasta le regaló un caballito de juguete tallado. El director, Delmer Daves, del que hemos hablado en vídeos anteriores a los que os remito, filmó en localizaciones reales de Arizona, incluida la prisión de Yuma, donde las temperaturas superaban los 40 grados centígrados. Ladd, fumador empedernido, usaba un pañuelo húmedo bajo el sombrero para no desmayarse. La escena de la explosión de la mina usó 100 kilos de dinamita real y el estruendo rompió ventanas en un pueblo cercano. El susto fue tan real como los gritos de los extras. El estudio quería que el personaje de Ladd tuviera un romance apasionado, que manía con los romances, pero él vetó la idea. Van Hoek ama el oro, no a las mujeres, un giro inusual para la época. Aunque se estrenó como un western de acción, la crítica elogió su tono sombrío y moralmente ambiguo, algo raro en el género. Un dato irónico, pese a su título en español, la prisión solo aparece 10 minutos. El verdadero drama está en el desierto y en el corazón de sus personajes. Y antes de continuar, y sé que lo estabais esperando, pues llega la llamada a la acción. Sí, si habéis llegado hasta aquí y os gusta el vídeo, por favor, suscribíos si no estáis suscritos, dar me gusta, comentar, compartir, todas esas cosas. Además, indicaros que ya podéis ser miembros del canal. Con una pequeñísima aportación de menos de €1 tendréis acceso a un montón de contenidos extra. Echarle un ojo. Así que nada, no me enrollo más, que siempre me pasa lo mismo, y continuamos. En el número 3 descarrilamos en Smith el Silencioso, o The Whispering Smith, del año 1948. Un film que fusionó el western con el thriller policial décadas antes de que fuera tendencia. Ladd da vida a Luke Smith, un investigador que persigue saboteadores del ferrocarril, incluyendo a su ex mejor amigo, Robert Preston. La película adaptó la novela de Frank Sperman,
pero Land improvisó el icónico susurro de su personaje durante el rodaje. Al director Leslie Fenton le encantó. Así nace un apodo legendario. Robert Preston, su antagonista, era en la vida real su amigo desde la infancia. En las escenas de peleas se contenían para no lastimarse. Fue el primer western de Ladd como protagonista absoluto, y su éxito lo encubró como estrella del género antes de Shane. El estudio quería rodar en set interiores, pero Ladd exigió filmar en trenes reales de museo. El resultado, escenas de acción en movimiento que dejaron al equipo mareado. El sombrero de Luke Smith era un tributo a un sheriff real de Wyoming, regalo de un fan durante el rodaje. Ladd lo usó en todas las escenas. La banda sonora, compuesta por Harold Deus, incluyó silbatos de tren distorsionados para crear tensión. Innovación pura en los años 40. Aunque olvidada por algunos, Smith el Silencioso es un puente entre el western clásico y el cine negro, con Ladd navegando entre lealtad y justicia. Un final explosivo, literalmente, hubo dinamita involucrada y diálogos afilados la convierten en una joya redescubierta. ¿Sabías que el estudio planeó una secuela? Nunca se hizo, pero al menos nos quedamos con este clásico. En el número 2 galopamos hacia El rebelde orgulloso, The Proud Rebel, del año 1958. Un drama conmovedor que mezcla el western con el melodrama familiar. Ladd interpreta a Chandler, un viudo que recorre el salvaje oeste buscando un médico para su hijo David, interpretado por su hijo real, David Ladd, en su debut actoral. David Ladd, de solo 10 años, no tenía diálogos, por el mutismo de su personaje, obviamente, pero Alan le enseñó a comunicarse con miradas. Hasta improvisaron señas secretas en escena. El director, Michael Curtiz, de Casablanca, por ejemplo, rodó en Utah, pero las tormentas de verano arruinaron tomas. Alan, fiel a su estilo, dijo: el clima es otro villano, y no le tenemos miedo. La escena donde Chandler defiende a su hijo de un perro rabioso usó a un pastor alemán entrenado para atacar. David, tras el susto real que se llevó el pequeño, recibió un cachorro de regalo del equipo. La banda sonora incluyó una melodía de armónica que simbolizaba la voz perdida del niño. Alan llevaba una en su bolsillo durante el rodaje para inspirarse. El estudio quería un final feliz convencional, pero Curtiz y Ladd lucharon por mantener el tono amargo y esperanzador original y ganaron. La película, curiosamente, fue un gran éxito en Europa, especialmente en Francia, donde la crítica alabó su poesía visual entre disparos y silencios. Aunque menos explosiva que otros westerns, El rebelde orgulloso destaca por su humanidad cruda y la química real entre padre e hijo. Un recordatorio de que los héroes no siempre llevan pistola, a veces llevan esperanza. En el número 1 de nuestros 7 mejores westerns, pues como no podía ser menos, un clásico entre clásicos, como es Raíces profundas, Shame, del año 1953. Una película que, lo hemos dicho muchas veces de muchas otras películas, pero esta es otra de las películas del western que redefinieron el género. Con su chaqueta de ante y su mirada melancólica, Ladd creó un héroe atemporal, tan frágil como letal. Su Shame no es un salvador, sino un fantasma del pasado buscando redención. El director, Josh Stevens, eligió a Ladd pese a las dudas del estudio. Quiero un héroe que parezca cansado de serlo. Y acertó. La chaqueta de ante fue idea de Ladd. Quería que Shane tuviera un look único, casi como un caballero medieval en el salvaje oeste. Hoy esa prenda está en el Museo Smithsoniano. El niño actor, Brando DeWitt, Joey, se asustó durante el clímax final. Ladd lo calmó contándole historias de vaqueros entre tomas. El famoso grito "Vuelve Shane" fue improvisado por DeWitt. Stevens lo dejó en el montaje final porque rompía el alma. Las montañas de Wyoming en pantalla eran en realidad Jackson Hole. Stevens usó espejos gigantes para reflejar las nubes y crear cielos épicos. Ladd, que pese a todo lo que hemos visto en las películas anteriores, aunque también es cierto que no disparaba tanto como daba a entender, odiaba las armas, y aunque practicó semanas su rápido desenfunde. El resultado, un movimiento tan elegante que hasta John Wayne lo elogió. Shane fue nominada a 6 Oscar y hoy es Tesoro Nacional de Estados Unidos. Pero más que premios, legó una pregunta sin respuesta. ¿Qué ocultaba Shane bajo su silencio? Alan Ladd jamás lo reveló y así lo prefieren los fans. Y así llegamos al final de nuestro viaje por los 7 westerns imprescindibles de Alan Ladd. Desde el desgarrador Shane hasta el astuto Smith el Silencioso, hemos recorrido paisajes, balas y silencios que marcaron una era. ¿Coincides con nuestra lista? Tu opinión, como siempre, manda aquí. No te pierdas nada, suscríbete a Placeres Culpables si aún no lo has hecho, haz clic en el botón rojo y activa la campanita y así no te perderás nuestro próximo vídeo donde desenterraremos más tesoros del cine clásico. Visita también nuestro canal hermano, Más Placeres Culpables.
fan del cine contemporáneo, los cines de los 60 o los musicales olvidados, pues tenemos sorpresas para todos los gustos. Échale un ojo a la pestaña Comunidad, pues pronto, como siempre, lanzaremos una encuesta para que votes nuestro próximo contenido. Tú decides, como siempre, lo que hacemos en nuestro canal. Así que nada, sin más, nos despedimos, cowboys y cowgirls.